Los sindicatos en la actualidad son la herencia de los sindicatos que surgieron en torno al siglo XIX con el movimiento obrero y las diferentes clases sociales que comenzaron tras la Revolución Industrial. Y de ahí comenzó en Gran Bretaña y se extendió al resto de países europeos. El sindicalismo actual ha cambiado mucho desde los primeros tiempos del movimiento obrero. Visto, su legalización fue lenta, costó muchas luchas y además movilizaciones. Regímenes autoritarios y dictatoriales ha prohibido y hoy algunos regímenes siguen prohibiendo la libre actividad de las asociaciones para la defensa de los trabajadores. Hay que decir que la libertad sindical no está reconocida en muchos países. Para garantizar este derecho, aceptado por todas las constituciones democráticas, existe un organismo internacional, OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que depende de Naciones Unidas. Hay que decir que el sindicalismo actual fue la evolución de lo que surgió hace 200 años. Fue lento su legalización, costó luchas, movilizaciones, incluso regímenes autoritarios y dictatoriales lo prohibieron en Europa y actualmente lo siguen prohibiendo en torno a la defensa de los trabajadores. La libertad sindical no está actualmente reconocida en muchos países. Y claro, esto del derecho de los trabajadores se lleva a cabo en torno a las constituciones democráticas. El Organismo Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional que depende de Naciones Unidas y que además es el que da las mejores condiciones laborales a cualquier trabajador. Claro, el sindicalismo comenzó en Gran Bretaña, finales del siglo XVIII. Se prohibieron en 1800, es decir, comenzando ya el siglo XIX. Apareció el ludismo, un carácter violento por parte de los trabajadores contra las máquinas, especialmente la industria textil. Y el cartismo, un movimiento político en la cual los obreros pedían mejoras en sus trabajos. Y los sindicatos profesionales, que eran obreros ya cualificados, pero que pretendían pedir las mejoras de forma pacífica. Claro, Gran Bretaña al final es la cuna en torno a la revolución industrial, el movimiento obrero. Es verdad que se prohibió a principios del siglo XIX, el ludismo lo que hacen un grupo es del movimiento obrero al final es destrozar las máquinas, porque claro, si hay máquinas, ya el ser humano queda desplazado. Y claro, el cartismo, un movimiento al final político en la cual el movimiento obrero pide condiciones más favorables para ellos en sus trabajos. Y claro, los sindicatos profesionales, ya obreros cualificados, pero lo que realizan estas figuras de obreros es de forma pacífica. Como Gran Bretaña fue la cuna en torno a la revolución industrial, como he dicho yo, el, también el liberalismo en política y el movimiento sindical se extendió al resto de países europeos. Dos ejemplos como Francia, que comenzaron en 1830, las sociedades de resistencia, que eran combativas, que pedían mejoras laborales, que también pedían el auxilio laboral, aunque claro, esto estaban formados por los trabajadores solteros. Finalmente, en 1860, el país galo legalizó los sindicatos. Alemania, otro ejemplo, que también el movimiento obrero fue tardío. Y claro, las primeras asociaciones fueron en torno a 1830, como en Francia, pero el problema es que las perseguían los gobiernos. Finalmente, en torno a 1860 se legalizó el sindicalismo en el país germano. Pues Francia y Alemania recorren casi algo similar al sindicalismo obrero, al movimiento obrero. Otros países ya, como Italia y España, el movimiento fue mucho más tardío, y sobre todo en Italia, y circunscrito a las regiones más industrializadas, algo también muy parecido a España. Bueno, pues las regiones más industrializadas en Italia en torno al movimiento obrero y sindical, Milán, Valle del Po y Turín. La lucha obrera se extendió en la década de 1860, algo además muy positivo en el país italiano. Y luego ya España, el movimiento, como he dicho, similar a Italia, se dio en las zonas más industrializadas, pues, Cataluña, algunas comarcas valencianas, Asturias, País Vasco, y que la lucha comenzó en 1830. Pero su importancia
se produjo en 1868, es decir, casi 4 décadas. Después alcanzó progresivamente el reconocimiento de asociación. Claro, el sindicalismo actual ha ido evolucionando a lo largo de la historia, con ideas políticas, también regímenes autoritarios y dictatoriales que los prohibieron, que en muchos países hoy en día se prohíben, que la Organización Internacional del Trabajo es dependiente de Naciones Unidas, en la cual, bueno, pues ahí lo que existe es las mejoras de los trabajadores. Y claro, si Gran Bretaña fue la cuna, que se prohibió y con el ludismo, o el cartismo, o los sindicatos profesionales, en la cual, bueno, pues se veían, el ludismo fue más un carácter violento contra las máquinas. El cartismo era un movimiento político para la mejoría del movimiento obrero. Los sindicatos profesionales eran obreros cualificados que pedían mejoras, pero ya no de forma violenta, sino pacífica. De ahí se extendió al resto de países europeos. Francia comenzaron en 1830 las sociedades de resistencia, que pedían mejoras laborales, auxilio laboral, eran combativas. Antes eran los trabajadores solteros los que organizaron estas asociaciones. Pero ya en 1868, en el país galo, se legalizaron los sindicatos. Alemania recurrió el mismo movimiento que el país francés, porque el movimiento obrero fue tardío en el país germano, las asociaciones se crearon en 1830, las persiguieron los gobiernos, pero finalmente en 1860 se legalizaron como algo positivo. Italia y España, pues fueron movimientos mucho más tardíos con respecto al resto de países europeos, y más porque donde se produjo el movimiento fue en las zonas más industrializadas. Milán fue un ejemplo, Valle del Po y Turín en Italia. Y claro, en 1860 ya en Italia pues, comenzó la lucha obrera. España fue similar y se produjo en las zonas más industrializadas. Cataluña, comarcas valencianas, algunas de ellas, Asturias y País Vasco. Y claro, la lucha comenzó en 1830, pero claro, cuando se produjo mayor importancia en España fue en 1868. Es decir, hablando de todo ello, es casi 4 décadas después, 40 años casi. Pero ya ahí la asociación, los gobiernos la comenzaron a reconocer de forma progresiva, lenta, pero claro, al final todo ello es lo que pedían los trabajadores en su momento, en el siglo XIX, es esa evolución. Hoy en día, pues bueno, la situación ha cambiado, ya es más diferente, pero bueno, siguen y continúan pidiendo sus derechos, las asociaciones, aquí en España y en otros países de nuestro entorno, es decir, en la Unión Europea. Comento que tengo el grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.